Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Sí, es un verdadero fastidio. El primer día que estuvo allí ya estaba bebiendo licor a la ligera con mi hermano, murmuró Sor. Justo en ese momento llegó el camarero con la comida, sirviendo los deliciosos platos tailandeses. Tai, como hombre refinado que era, quedó más satisfecho con la comida. Ninguno de los dos volvió a mencionar a Jung. El hambre les ganó la partida y terminaron rápido el almuerzo. Después de comer, Sor pasó por un restaurante japonés, una de esas cadenas de franquicias que se encuentran en los centros comerciales. Pidió comida para llevar con la intención de llevársela para ese mocoso. Quién sabe cuánto tiempo llevara a Jung hambriento. Esperaba que el humor extraño de Jung mejorara. No quería que actuara distante, como si intentara evitarlo por completo. ¿Por qué compras tanto? ¿Estás invitando a toda la oficina o algo así? Es para tu no, le gusta esto, pero no entiendo por qué. Nuestro país tiene tantos platos buenos, pero él insiste en comer la comida japonesa. El último comentario de Sol fue más bien una queja para sí mismo. Tai hizo una pausa, notando el cambio en el comportamiento de Sor. Esta era otra señal de que Sor cuidaba mejor de Jung que él. Nunca le había comprado cosas a Jung con tanta frecuencia como Sor. Primero el arroz glutinoso a la parrilla en aquel entonces, ahora la comida japonesa y muchas otras veces en las que Jung había mencionado casualmente que Sor le había comprado comida. «Estás cuidando bastante bien de Jung, ¿verdad?», preguntó. Entre Jung y Win, Jung era el que había crecido sin el cuidado de una madre. Había echado de menos ese calor desde la infancia, a diferencia de Win, quien tenía todo lo que podía. Tai le preguntó una vez a Win si le parecía bien que Jung se convirtiera en otro nom para él. Win respondió de inmediato, sin dudarlo, por supuesto. Sus padres habían reído de la idea, pero Tai ya había tomado una decisión. Para él, Jung era otro hermano menor. Por eso quería asegurarse de que el cariño de su familia le llegara lo más posible. «¿No lo dejaste a mi cuidado?», preguntó Sor. «Sí, es cierto, pero solo recuerda que Jung es nuestro no». Las palabras de Tai hicieron que Sor se quedara en silencio. Sí, así es como debía pensar en Jung, solo como un hermano menor. No debía permitirse pensar en nada más allá de eso, ni siquiera un poco, por muy bien que se sintiera cuando Jung le dijo que le gustaba. Tai le había dicho una vez que, cuando Jung era niño, crecer sin madre significaba que no había recibido la atención que merecía. Había días en que Jung y su hermana se quedaban solos, pero ella solo era unos años mayor que él, apenas lo suficiente como para cuidar bien de un niño. Jung recibía regaños y azotes a menudo, sobre todo por su carácter travieso y terco. Pero todo cambió cuando se hizo amigo de Win. A partir de entonces, Jun se volvió más activo y empezó a pasar la noche en casa de Win, sobre todo durante las vacaciones escolares, prácticamente mudándose a casa de su abuela. Por eso Tai siempre le había inculcado: «Cuida de Jun, no te metas con él». Por eso Tai lo quería como un verdadero hermano menor. Pero él, Sor, había actuado a espaldas de su amigo, fingió ser un guardián responsable, fingió cuidar de Jung como es debido, cuando en realidad había estado jugando con él en secreto todo este tiempo. Al principio solo había sido un juego, algo divertido. Había asumido que con el tiempo se aburriría y seguiría adelante, pero ¿quién lo hubiera imaginado? Cuanto más se entregaba, más se hundía, y ahora había caído en la misma trampa que creía haberle tendido a Jung. ¿Y qué era lo peor? Era demasiado cobarde como para admitir que realmente le gustaba ese niño. Y ahora tenía miedo, miedo de lo que pasaría si Tai se enteraba de todo. Todo lo que estaba pasando ahora
era culpa suya, su propio y desmedido deseo de burlarse de Jung. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.